Piensa en Japón y es casi imposible no ver un collage automático. Trenes bala, Nintendo, sushi, anime, Toyota y esa sensación de todo funciona. Japón no es solo un país tecnológico. También exporta cultura como si fuera otra industria más. Y aún así hay una frase que se repite desde hace años. Su economía lleva décadas atascada. Lo extraño es que, cuando miras alrededor, Japón no parece un país roto. Se ve limpio, moderno, desarrollado y hasta cómodo. Entonces, ¿qué pasó de verdad para que un gigante se quedara en cámara lenta? Y sobre todo, ¿cómo es posible que siga funcionando tan bien, incluso cuando está estancado? Vamos a reconstruir el camino por piezas, como si estuviéramos siguiendo migas de pan. Primero, ¿cómo Japón pasó de ruinas a potencia? Luego el acuerdo que cambió las reglas, después el golpe del crash, y finalmente la presión demográfica que no perdona. Y cuando lleguemos al final, la paradoja de Japón deja de sonar a misterio. Empieza a sonar a consecuencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba devastado. No solo perdió la guerra, también sufrió 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El país estaba en ruinas, con fábricas destruidas y una economía hecha trizas. Y aún así, pocas décadas después, Japón se convirtió en la segunda mayor economía del mundo. La pregunta es inevitable. ¿Cómo se pasa de ese punto cero a convertirse en un motor global? La respuesta empieza justo después de la guerra, cuando el mundo entra en otro drama, la Guerra Fría, una competición larguísima entre Estados Unidos y sus aliados capitalistas contra la Unión Soviética y su bloque comunista. No era una pelea local, era una lucha por dominar el planeta. Y una de las primeras grandes batallas de esa época fue la Guerra de Corea, en 1950. Corea del Norte, respaldada por China y los soviéticos, contra Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y Naciones Unidas. Japón no fue al frente, pero se volvió una base militar crucial para Estados Unidos. Y ahí aparece un detalle que mucha gente pasa por alto. La guerra generó pedidos. Pedidos militares enormes. Y esos pedidos reactivaron fábricas e industrias japonesas que estaban prácticamente muertas. Además, Estados Unidos aportó dinero de ayuda, reconstrucción y protección militar. Esa combinación aceleró la recuperación y devolvió la vida a las cadenas de producción. Y cuando la maquinaria volvió a girar, Japón hizo lo que mejor iba a hacer durante décadas. Se volcó a exportar. Coches, electrodomésticos, radios, televisiones, semiconductores, todo salía hacia afuera. Los salarios eran bajos, la gente trabajaba muchísimo, y el gobierno colaboraba con bancos y grandes empresas para dirigir la economía. Ahí nace esa imagen del modelo japonés que luego se hizo famoso. Empresas como Toyota, Sony, Toshiba o Nikon se convirtieron en marcas globales. Para los años 80, Japón parecía imparable, como si hubiera encontrado una fórmula que nadie más tenía. Y justo cuando parecía que el ascenso no tenía techo, llegó un acuerdo que cambió la historia. Uno que por fuera sonaba a cooperación, pero por dentro se vivió como una pesadilla. En los años 80, Estados Unidos acumulaba déficits comerciales enormes con otros países, especialmente con Japón. Japón era el supercompetidor que vendía de todo al mundo. En 1985, Estados Unidos presionó para que Japón, Alemania Occidental, Francia y Reino Unido se reunieran en el Hotel Plaza de Nueva York. De ahí salió el Acuerdo Plaza, un pacto para debilitar el dólar y fortalecer monedas como el yen. Leído rápido suena casi amistoso, vamos a ajustar el tipo de cambio. Pero para Japón, eso era como ponerle peso extra a su motor exportador. Cuando una moneda se fortalece, tus exportaciones se vuelven más caras fuera. Y cuando tus exportaciones se vuelven más caras, te compras menos ventas. Mientras el dólar más débil hacía que los productos estadounidenses fueran más competitivos, el yen fuerte encarecía lo japonés. Resultado: beneficios empresariales japoneses bajo presión, porque vender fuera costaba más. Japón intentó contrarrestarlo recortando tipos de interés y creando más dinero. La idea era simple: crédito barato para que la economía siguiera tirando. Y cuando el crédito se vuelve barato, ocurre lo que suele ocurrir. La gente se endeuda más y empieza a buscar dónde colocar ese dinero. En Japón, gran parte de ese dinero fue a tierra, acciones e inmobiliario. Los precios empezaron a subir como si no existiera el freno. Y así se construyó una de las burbujas más locas de la historia. Un ejemplo que se menciona es casi absurdo. En 1989, un solo metro cuadrado en Ginza, Tokio, podía costar hasta $5 millones. Y el guión pone una comparación todavía más salvaje. Si aplicabas esos precios al terreno del Palacio Imperial de Tokio, unas 3,41 k metro cuadrado, el valor teórico sería de unos $5
$1 billones, más que el valor inmobiliario total de California, más que el PIB de Japón entonces e incluso más que el de hoy, según se plantea. Eso no era crecimiento sano, era especulación y euforia. Y cuando lo que sube es la fantasía, el golpe suele venir con intereses. A principios de los años 90, la gente empezó a ver lo obvio, los precios eran ridículos, y en algún momento la burbuja explotó. Las acciones se desplomaron, el inmobiliario se hundió, y los bancos quedaron atrapados con montañas de préstamos incobrables. Deudas que la gente ya no podía devolver porque el valor de los activos se había evaporado. En un escenario así, lo inteligente sería limpiar rápido, reconocer pérdidas y reconstruir confianza. Se menciona como comparación la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. Imperfecta, pero al menos con una limpieza más rápida para evitar que la herida se pudriera. Japón hizo lo contrario. Aplazó, minimizó, retrasó decisiones. El gobierno siguió invirtiendo miles de millones en proyectos de infraestructura para dar la impresión de que no pasaba nada grave. Era estímulo, sí, pero el problema principal estaba en otro sitio. La banca necesitaba reparación y la gente necesitaba confianza. Sin eso, el dinero se queda quieto aunque lo empujes. Pasaron años. Y casi una década después, en 1997 y 1998, varios bancos empezaron a quebrar. Llegó el momento en que ya no se podía tapar más. Ahí Japón reaccionó de forma más seria, pero el guión insiste en una idea. Para entonces, ya era tarde. Porque el problema dejó de ser solo económico. Se convirtió en psicológico. Tras el crash, mucha gente quedó traumatizada. Y cuando la gente queda traumatizada, cambia su comportamiento con el dinero. Empezaron a ahorrar más y gastar menos. Y a nivel individual, eso suena responsable, incluso admirable. Pero a nivel país, si demasiadas personas hacen lo mismo a la vez, puede ser peligroso, porque el gasto de uno es el ingreso de otro. Si la gente compra menos, las empresas ganan menos. Y si las empresas ganan menos, invierten menos, contratan menos, suben menos salarios. Eso empuja a la economía a crecer más lento. Y en Japón, además, se dio un fenómeno clave. Los precios empezaron a caer. Y cuando los precios caen, la gente espera aún más para comprar, pensando mañana será más barato. Ese ciclo se retroalimenta. Y eso tiene nombre, deflación. Mientras muchos países se preocupaban por inflación, Japón sufrió lo contrario. Y la deflación, aunque suene bien porque todo baja, puede ser igual de mortal. Para combatirlo, el Banco Central mantuvo tipos cerca de cero durante más de 20 años. La esperanza era que la gente pidiera prestado, gastara y reactivara el movimiento. Japón fue el primer país en probar algo que se llamó Quantitative Easing, o QE. Más dinero en el sistema, para empujar actividad. Pero aquí vuelve la cicatriz de la burbuja. Mucha gente seguía asustada de endeudarse. Incluso cuando el Banco Central intentó tipos negativos, en un punto negativo 1%, el miedo seguía ahí. La gente no quería pedir prestado igual. Entonces pasaba lo contrario de lo que esperas. Las empresas bajaban precios, los salarios se estancaban, la gente ahorraba más y el crecimiento no arrancaba. A eso se le llamó la década perdida. Pero el guión deja claro que no fue solo una década. Se extendió y la economía japonesa se quedó atascada durante casi 30 años. Y cuando una economía se queda así, el tiempo no perdona, porque llega otra presión encima. La población. En Japón la gente está envejeciendo. Y a un ritmo impresionante. Se menciona que Japón tiene la población más envejecida del mundo, y que la edad mediana en 2025 ronda los 49,8 años. Para comparar, la edad mediana global se menciona cerca de 39 años, y además 1 de cada 3 japoneses tiene más de 65 años. Entonces, ¿cómo se llega a eso? El guión apunta a varias razones, pero una destaca: la cultura laboral. Japón tiene fama de sobretrabajo y estrés constante. Es esa imagen de gente durmiendo en la oficina, en trenes o incluso en la calle, como si fuera normal. Y cuando la economía está estancada, los salarios se mueven poco y los impuestos suben, la vida se siente cada año más pesada. Y aquí aparece un fenómeno durísimo. Algunas personas deciden desaparecer de la sociedad. Se llama yohatsu, que significa evaporación. Personas con tanta vergüenza o estrés por trabajo, deuda o fracaso, que se van sin avisar, dejando su vida atrás. Y no es solo una idea, existen negocios que les ayudan. Se mencionan agencias llamadas Yonige-ya, como tiendas de huida nocturna, que operan discretamente y mueven a la gente para empezar de cero en otro lugar. También existe otra tendencia, hikikomori,
personas que se aíslan completamente durante años. Se menciona que cientos de miles de jóvenes han vivido encerrados en sus habitaciones, sin escuela, sin trabajo, sin amigos, solo aislamiento. Y el guión subraya algo importante. No es pereza, es cansancio, desilusión y sensación de que no hay punto. Ese clima empuja a muchos jóvenes a retrasar o evitar el matrimonio. Porque si apenas puedes con tu vida, formar una familia suena imposible. Criar hijos es caro. Y el apoyo de cuidado infantil es limitado, según se describe. Y además, Japón tiene políticas migratorias estrictas, así que no entra mucha gente nueva para compensar. El resultado es una población que se reduce rápido. Menos trabajadores significa menos gente sosteniendo la economía. Menos consumidores significa menos demanda de bienes y servicios. Y si tu población literalmente desaparece, crecer el PIB se vuelve una lucha cuesta arriba. Con todo esto podrías pensar que Japón es un desastre. Pero lo extraño es que Japón funciona. Los trenes llegan a tiempo, las calles están limpias y la vida diaria se siente segura y cómoda. Entonces, ¿cómo es posible? El guión lo plantea como una paradoja. Japón tiene una de las deudas públicas más altas del mundo. Se menciona que supera el 200% del PIB. Suena aterrador, pero hay un matiz clave. La mayor parte de esa deuda está en manos de sus propios ciudadanos e instituciones, no de prestamistas extranjeros. Eso le da más control y menos presión externa inmediata. Aunque sea una carga enorme, no depende tanto de lo que digan desde fuera. Y además, en el escenario global muchas empresas japonesas siguen triunfando. Toyota, Nintendo, Sony, Uniqlo siguen siendo gigantes. Se menciona que Toyota gana mucho más en mercados internacionales que dentro de Japón. Eso ayuda a sostener la fortaleza del país aunque la economía doméstica no corra. Pero que Japón funcione no significa que haya salido sin dolor. La burbuja dejó un trauma. Familias y empresas se volvieron extremadamente cautas. Ahorran más, gastan menos, y eso dificulta volver a crecer rápido. También se menciona que la infraestructura ya estaba sobredimensionada desde los 80 y 90. No necesitan construir sin parar para mantener el país operativo. Y hay otra pieza que suena aburrida, pero es crucial. El gobierno es estable. No hay golpes, cierres constantes o caos político como en otros lugares. Eso por sí solo hace que un país se sienta normal, incluso con crecimiento lento. Y con todo esto, el guión lanza una idea provocadora. Japón podría ser la primera economía post-crecimiento. Una economía donde el objetivo no es perseguir la próxima gran expansión, sino mantener lo que ya tiene, sostener calidad de vida y no romper lo que funciona. Pero claro, no todo el mundo quiere quedarse atascado. Y ahí entra el tramo final, el deseo individual de crecer aunque el país vaya lento. Si buscas una forma de hacer crecer tu patrimonio y quieres una plataforma con herramientas para invertir en acciones de manera más inteligente, se menciona Moomoo. Si eres residente en EE-UU, se dice que puedes operar acciones estadounidenses con comisión cero, y si no estás en EE-UU, se menciona que también ofrece comisiones bajas. Se menciona que, usando el enlace, puedes obtener hasta 60 acciones gratis al depositar, más un 1% de interés sobre efectivo no invertido durante tus primeros 3 meses. Ese es el mensaje promocional tal cual aparece en el guión. Y ahora sí, el cierre se siente distinto después de todo lo anterior. Japón no es pobre, ni está en caos, pero se mueve en cámara lenta. Mientras el resto del mundo corre buscando más crecimiento, más dinero y más velocidad, Japón mantiene lo que ya construyó. Y con poblaciones envejecidas y trabajadores agotados apareciendo en muchos países, quizá Japón no esté atrapado en el pasado. Quizá solo está viviendo un futuro al que el resto todavía no ha llegado. Si quieres apoyar la creación de este tipo de videos, se menciona hacerte miembro para desbloquear ventajas. Y si quieres más explicaciones sobre temas como estos, el guión cierra pidiendo like y suscripción. Gracias por quedarte hasta el final.